buenos días, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos vosotros. Estas palabras no son exclusivas de un sacerdote, las puede decir cualquier cristiano o cristiana. La paz y la misericordia sea con vosotros. Surgirán muchos falsos profetas, dice la palabra de Dios, y engañarán a muchos. Vamos a fijarnos un poco en esa palabra de Jesús. En la Biblia que tenemos los cristianos existen muchas personas que hablan los profetas, hablan los apóstoles, pero en los evangelios los evangelistas recogen palabras de Jesús. Esta concretamente es una palabra directa de Jesucristo, nuestro Señor, que dijo en algún momento: surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y con el crecer de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Vamos a analizar un poco eso, vamos a pensar un poco eso. Profetas, surgirán falsos profetas. Lo primero de todo, tenemos que saber lo que es un profeta. Un profeta es, en el contexto bíblico cristiano, un profeta es una persona que habla o anuncia cosas de Dios. Eso es un profeta, una persona que habla o anuncia cosas de Dios. No es solamente una persona que dice cosas del futuro. Ese es otro contexto de la palabra profeta. En el Antiguo Testamento hemos visto a profetas como han anticipado acontecimientos del futuro, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías, vemos como en sus palabras se puede entender, se puede leer el nacimiento de Cristo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Por lo tanto, tengamos claro lo que significa la palabra profeta. Profeta, en este contexto en el que habla Jesús, son personas aparentemente religiosas que hablan cosas como si fueran de Dios, pero no son de Dios. ¿Por qué no son de Dios? Porque Jesús ya dice, son falsos profetas. Falsos profetas. Y es más, Jesús se anticipa y nos enseña, nos dice: cuidado, vendrán y os engañarán. Porque lo dice, y engañarán a muchos. ¿Vale? Entonces, ante esta advertencia clara y nítida de Jesús, tenemos que actuar los cristianos. ¿Para qué sirve esta palabra? Esta palabra sirve para que estemos en guardia, para que los cristianos no se duerman. ¿Os acordáis de la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias? Las lámparas apagadas, ¿os acordáis? Bueno, el que no se acuerde, que acuda a la Biblia. Cuidado con los falsos profetas, dice Jesús. Anuncian, vienen, anuncian, hablan. La gente se lo cree. ¿Por qué se lo cree la gente? Porque el falso profeta normalmente tiene una serie de características que hace que sean atractivos a la gente. Vamos a decirlo en plan llano: se ganan a la gente con muchas formas de ser, de actuar, se ganan a la gente, y por eso los engañan, porque los ven, los escuchan y dicen: este hombre o esta mujer tiene carisma. Yo podría ser un falso profeta. Tenéis que discernir si lo que yo hablo es verdad o es mentira. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace eso conociendo la palabra de Dios. No hay que ser un teólogo. Los apóstoles, ninguno de ellos, que yo sepa, fue teólogo.
ni estudió en una escuela de teología. Más bien hay que conocer la palabra de Jesús. Hay que haberla leído, hay que haber orado durante un tiempo, hay que tener una experiencia con Jesús. Entonces tenéis que discernir si la persona que os habla cosas de verdad o cosas mentiras. Si son mentiras, falso profeta. Si son verdad, ¿qué armas tenemos los cristianos? ¿Qué armas tenemos los cristianos para poder estar seguros, poder estar a salvo de los falsos profetas? Una de ellas, tener la certeza de que Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, como dice el credo, lo envió, nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso hay que creerlo, primero. Segundo, tener la certeza de que Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado a la Iglesia. Y escuchad bien, cuando digo la Iglesia, no he dicho las iglesias, he dicho la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Pues porque Dios tiene una iglesia sobre la tierra. Una iglesia. Sí, pero es que yo veo que hay muchas iglesias, que hay muchas personas, que hay muchos tipos de doctrinas, de enseñanzas, por aquí, por allá. Pues ahí tenemos que empezar a buscar y a ver y a distinguir y tener claro que Dios sobre la tierra ha puesto una iglesia. ¿Y qué iglesia es esa? Hay que investigar. Hay que investigar. Porque hoy en este año en el que estamos ya, en el siglo XXI, la Torre de Babel ha crecido demasiado. Entonces es difícil para una persona poder estar seguro, si no tiene un mínimo de conocimiento de cuál es la iglesia, esa barca de Pedro, ese arca de Noé, donde podemos estar seguros y podemos estar a salvo, porque si no estamos seguros en la religión, mala cosa, ¿no? Y vuelvo a decir, Cristo nos dice, cuidado, surgirán muchos falsos profetas. Bueno, pues si Cristo nos lo ha advertido, más motivo para estar alerta y mirar. Que esa persona que está enfrente y te habla aparentemente de cosas de Dios, algunas son muy bonitas, te llegan al corazón, y luego al día siguiente te dice, vamos a decir, una cosa que no tiene sentido. Pues cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque ¿cuál es la forma mejor de engañar? ¿Cómo hace la serpiente? Primero te atrae y después te muerde. ¿No? Bien. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ojalá ni tú ni yo estemos dentro de esos muchos. Para eso hay que ver, hay que estudiar, hay que analizar. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios.